Buenas noches, vamos a proceder a responder a una consulta de Priscila. Ella pregunta lo siguiente, dice: hola, estoy haciendo una investigación sobre cuando los niños son influenciados por alguno de sus padres para que mienta con respecto al otro. Tengo un caso de un niño de 5 años que dice que el padre lo abusó sexualmente. Da un testimonio muy detallado del supuesto abuso, pero los antecedentes de la madre son de drogas, violencia familiar y abuso en su hogar. Mientras que el padre es un hombre de una familia de buenos principios y sobre todo él ha sido un buen padre. Ella es americana y él es hispano. Al parecer ella pretende con esta denuncia que él sea deportado. ¿Cómo se puede demostrar que no abusó del niño? Bueno, el caso que presenta es algo que ocurre mucho más de lo que uno cree. Probablemente más del 50% de las acusaciones por abuso sexual se deben a controversias no resueltas entre padre y madre, y que obviamente se instrumentaliza la relación con el hijo para justificar con dicho supuesto abuso. Ahora, no obstante, insisto, sin jugar a adivinar, sin jugar a ser adivino, hay que entender acá que hay que partir de un punto de vista neutro. O sea, lo que hay que valorar aquí no es tanto los dichos, no es tanto el testimonio del menor, sino que valorar la acusación en un contexto general. ¿Cómo se hace eso? Tú no tienes que demostrar nada, o sea, tú debes realizar un procedimiento en el cual analiza distintas variables y tú llegas a una conclusión de credibilidad o no credibilidad de la acusación. Me insisto, aquí lo que hay que, mientras exista una duda razonable, la presunción de inocencia debe prevalecer. Eso está establecido por la ley y si bien casi nunca ocurre, pero uno como perito, como profesional, debería trabajar para respetar esas premisas básicas de lo que es un debido proceso. Por tanto, debes analizar, por ejemplo, la edad del menor, que en este caso, como tú bien dices, tiene 5 años, y en relación a eso, analizar sus características, se podría decir que psicosociales, y establecer la congruencia o no congruencia de los dichos o del relato del menor con su nivel de lenguaje. Por tanto, si tienes la posibilidad de poder entrevistarlo personalmente o de establecer una comparativa entre los diferentes relatos para ver si existe alguna estructura definida que te haga pensar que en el fondo ha sido influenciado. Ese es uno de los elementos. Otro elemento a considerar, podrías fijarte muy bien en cuanto a la historia familiar, como tú dices, en este caso lo presentas muy bien, de acuerdo a la familia que cuida, que le presta el cuidado inmediato al menor, en este caso la madre, y hay antecedentes, se podría decir que disfuncionales desde el punto de vista de la crianza, que te hacen pensar de que efectivamente existe una probabilidad de que la madre del menor esté utilizando esta denuncia para lograr un propósito que va más allá de lo que es lo esperado por personas, entre comillas, de una relación relativamente normal. Por tanto, tú considerando, como te digo, la capacidad del menor la capacidad en su relato y al mismo tiempo estableciendo la congruencia con el testimonio estructurado que se presenta como evidencia, deberías tú poder establecer si existe un grado de duda respecto de que el menor efectivamente haya aportado esa evidencia, esa prueba, ese indicio psicológico, ese indicio del testimonio, ese indicio de prueba material que se transforma en material y evidencia judicial por lo tanto, para ver si existe, como te digo, la probabilidad de que efectivamente el menor haya sido usado. No obstante, eh, debes comprender que el mejor predictor de conducta futura, en relación a que si efectivamente el padre fuera o tuviese el perfil o hubiese cometido abuso con el menor, el mejor predictor de conducta futura es la conducta pasada. ¿Qué quiere decir eso? Si tú mencionas o al analizar el caso tú te das cuenta con que no existe ningún antecedente o ningún indicio, ya sea conductual o psicológico, que te haga pensar de que consumo de drogas, por ejemplo, o, o diagnósticos psiquiátricos del padre,
o la edad también es importante, si el papá a lo mejor, el padre supera los 40, la barrera de los 40, 50 años, 30 años, o sea, hay muchos elementos que se deberían considerar en esa evaluación. Pero insisto, el objetivo tuyo es valorar, y para concluir, es valorar la acusación, no los dichos. Y eso implica determinar una conclusión en base a todos los elementos que tú puedas recabar de credibilidad o no credibilidad. El resto está de más. O sea, tú no puedes ir a un juicio o tú no puedes establecer un informe forense que después tú deberías defender en un juicio oral que podría ser, que a lo mejor, que muy probablemente, que no. Las cosas son A o B. En el tema, en el ámbito forense, tú eres inocente o eres culpable. Y como te digo, la presunción de inocencia se fundamenta en la duda razonable y la culpabilidad se fundamenta en certeza. Si tú no encuentras certeza, tu deber es describir lo que encuentras, hacer verle a los magistrados o a quien haya solicitado responder esta duda psicológica o conductual. Debes tú hacer ver, prevalecer esta pugna entre certeza y duda razonable. Si tú encuentras, con lo que tú me estás comentando, de que existen dudas razonables para valorar como no creíble la acusación, bueno, es muy sencillo, debes registrar esa apreciación profesional y hacerla valer después en un juicio donde podrás tener la posibilidad de explayarte en tus fundamentos. Bueno, espero haberte aportado en la consulta que haces y sería hasta pronto.